Sí, ahora sí. Buenas tardes para todos de nuevo. Buenas tardes. Compañeros de Pagaduría del Senado de la República. El propósito de esta reunión es compartir un trabajo que yo vine haciendo desde el año pasado y esto me sirve para la presentación de la universidad como un plan de acción. Inicialmente había presentado al jefe, el pagador del Senado de la República, las transacciones que tienen asignación con el perfil pagador. Antes no estaba el PAC porque yo nunca lo manejé, pero me dijeron que tocaba añadirlo porque eso es parte del perfil pagador. Luego presentamos gestión de gastos GPG, cuenta única nacional FUN, gestión de gasto, gestión de ingresos ING y contabilidad. Esos son los módulos que tienen para el perfil pagador. Entonces, pregunta, jefe, para lo del PAC, sí, si mira, tú te acuerdas ¿qué conceptos usas tú en el Nación para marcar el uso? Es decir, si yo, por un ejemplo, en parametrización para la parte del PAC, marca de aplicación automática solicitudes de PAC o fecha máxima solicitudes de PAC, ¿alguna de esas tú las manejas? no, y al inicio, cuando se inicia a trabajar el PAC en el sistema, sí toca parametrizar los rubros como son gastos de personal, gastos generales, transferencias e inversión. Sí. Esos rubros toca parametrizarlos para que el sistema nos permita empezar a desarrollar la ejecución del presupuesto de la entidad. Sí. Toca, es imparable ese proceso que se debe hacer en el sistema. Con base en esa parametrización, ya podemos empezar la ejecución del presupuesto dentro del Senado de la República. Listo. En algún momento yo voy a sentarme contigo para verificar qué es lo que realmente tú haces en este proceso, porque como yo no lo conozco. Sí. Porque eso es lo que me presenta el menú, sí. El perfil pagador, la parte del PAC. Sí. ¿Listo? Entonces aquí, compañeros, yo desarrollé lo que es la gestión de gastos CPG. Sí, una orden de pago presupuestal de gasto, administración de deducciones, un reintegro, ejecución masiva, cargas. Todo lo que está coloreado en amarillo es lo que realmente manejé como mapas mentales. Aquí ustedes pueden ver, yo quiero generar una orden de pago. Normalmente el Senado de la República lo hace sin instrucciones adicionales de pago. ¿Alguna vez han manejado con instrucciones adicionales de pago? Le quiero decir que esas instrucciones adicionales de pago, hasta donde tengo entendido, son de las entidades que dependen del presupuesto general de la nación. Esas sin instrucciones adicionales de pago, en el juicio mío, son las entidades que tienen presupuesto propio. Porque nosotros manejamos sin instrucciones adicionales. Por eso, porque dependemos del ministerio. Nosotros somos sin situación de fondos. Sí. Y las entidades que manejan es con situación de fondos. Porque nosotros dependemos todo el tiempo del ministerio. Sí. Y hay entidades del Estado que no dependen del ministerio porque tienen su propio presupuesto porque les ingresan recursos. Obviamente que ellos tienen dentro del presupuesto unos valores asignados y aprobados por la ley. Ellos, independientemente que generen ingresos o que reciban ingresos, esa plata va para una cuenta que se llama cuenta única nacional. Anteriormente las entidades, cuando recogían recursos, le daban al ministerio con test, con títulos, valores, y el ministerio les pagaba una plata. A partir del 2016 se creó una ley donde se crea la cuenta única nacional y a raíz de eso ya las entidades que generan o que reciben ingresos de los particulares tienen que esos recursos ir a esa cuenta única nacional. Anteriormente, el Ministerio de Hacienda dependía de los créditos de la banca privada y banca internacional. Ahora llegó un momento que cuando se empezó a manejar esto, el Ministerio de Hacienda prestaba los recursos porque les sobraba la plata. Ahora, pues por el tema de la manera como se está manejando el tema económico, pues se ha visto el Estado como muy corto con los ingresos de los dineros. Pero ese es el manejo que se le da con esas sin instrucciones adicionales de pago.
Listo, entonces el jefe o cualquier persona que tenga asignación y perfil pagador puede generar una orden de pago sin instrucciones adicionales de pago. Sí, sí. ¿Qué quiero yo enseñar? Por ejemplo, el que sea beneficiario final, cuenta bancaria, o puede ser un giro beneficiario final también, un traspaso a pagaduría. Sí, claro. Yo indico que, por ejemplo, para beneficiario final me puede mostrar 3 estados de la orden de pago, una generada, una bloqueada y una pagada. Sí. En la generada, ¿qué tengo que hacer yo como para identificar dónde está la falla o dónde se quedó el proceso? Pues yo me voy a verificar autorización en avance de procesamiento. Si ahí no me muestra, entonces modifico yo la fecha de pago. Luego ahí sí le voy a dar a autorizar, verificar avance de procesamiento, y si me causa un error, entonces tengo que verificar la causa del error dentro del avance de procesamiento. Bloquear la orden de pago, anular la orden de pago, devolver obligación a central de cuentas con pantallazo. Y ahí se termina el proceso cuando hay un error. Perfecto, así es, Sí. tal cual como O si me puede presentar un estado finalizado. Hasta ahí llegó la parte general. Ahora, si yo presento una orden de pago en estado bloqueada, tengo que verificar las causales, ¿por qué? O bien sea que tengo que anular la orden de pago o desbloquearla. En anular orden de pago, pues se devuelve la obligación a central de cuentas con pantallazo y ahí me finaliza el proceso. Pero si tengo que desbloquearla, entonces tengo que modificar fecha de pago, autorizar, verificar avance de procesamiento y finalizado. Y lo mismo cuando me da una pagada, verificar al tercer día hábil, unificar documentos de pagos de contratistas y proveedores, envío a supervisores de cuentas de cobro con cadena presupuestal y me finaliza ahí el proceso. Ahora yo, por ejemplo, tengo una orden de pago con giro, porque algunas sí me toca con cuenta bancaria y estas con giro. Puede estar una autorizada porque es un neto cero. Cuando es una autorizada neto cero, entonces tengo que realizar el asignar un estado pagado a una orden de pago con neto cero, darle datos administrativos, guardar, verificar en avance de procesamiento, verificar consulta de deducción, generar orden de pago no presupuestal de deducción, autorizar, verificar autorización en avance de procesamiento y finalizar ahí el proceso. Está bien, así tal cual. Pero si yo tengo una sin autorizar, tengo que realizar un endoso. Tengo que autorizarla, verificar autorización en avance de procesamiento, enviar a presupuesto para autorización de endoso para el mismo día. Y ahí me finaliza. Pero si tengo un traspaso a pagaduría, que puede estar en pagada, verificar recursos económicos en el banco, realizar pagos, realizar extensiva, Sí. autorizar orden de pago extensiva, verificar autorización en avance de procesamiento, realizar orden bancaria, aprobar orden bancaria, verificar orden bancaria en avance de procesamiento y ahí me finaliza el proceso de una extensiva. Y así lo tengo. Esos son mapas mentales que tuve la oportunidad hace 2 semanas de hablar con María Fernanda Cardona, porque la idea es que este Excel quede como un documento de calidad, pero no hay cómo amarrarlo, porque no hay un procedimiento, digamos, todo lo que tenga que ver con asignación. Entonces María Fernanda Cardona me dice, no, pues entonces empezará a hacer documentos instructivos técnicos de asignación. Para cada proceso. Sí. Para cada procesito. Listo, yo empecé a hacer ese proceso y se los voy a mostrar. Yo hice inicialmente la orden de pago, pero ¿qué pasaba? Si yo genero una orden de pago, ¿de quién dependo? De una obligación. De central de cuentas, Sí. que es el que genera la obligación. Entonces yo no puedo hacer un documento técnico de solo orden de pago porque no Pero ¿de yo soy dónde? independiente. No. Sí, pero ¿de dónde sale esa orden de Exacto. pago? Esa obligación. Entonces tendría que devolverse a central de cuentas, hacer Pero un procedimiento cuando hacen una manualito obligación, ¿de qué depende? De un compromiso. de un compromiso, sí. Bueno, entonces, ¿qué dije yo a María Fernanda Cardona y a la jefe Gilma? Que yo he averiguado con entidades y es una gestión básica de gasto, un trámite de cadena presupuestal. Empecé a desarrollar un documento
instructivo técnico para cadena presupuestal y asignación. Y aquí está absolutamente todo. Todavía falta más información de los pasos para, por ejemplo, en la sección de presupuesto, una solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal. Aquí les muestro un flujograma. ¿Cómo inicia la cadena presupuestal de gasto? Comienza con una solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, Sí. luego un certificado de disponibilidad presupuestal, luego un registro presupuestal de compromiso. Enseguida, si ya después de un compromiso, entonces una radicación de soporte. Pero esta erradicación de soportes tiene muchos caminos. Claro, porque eso depende, o sea, el registro presupuestal depende a quién se le hizo el contrato, el soporte de la, porque ya es la erradicación de los soportes es para erradicar la cuenta para cobrar. Exacto, pero la erradicación de soporte tiene varios caminos. Por ejemplo, para una RL planilla conductores de bienes y servicios, tiene bienes y servicios, radica financiera lo manda a presupuesto me hace un solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, un certificado de disponibilidad presupuestal, un compromiso. Y ahí lo manda a central de cuentas para que obligue. O sea, radique la cuenta por pagar y una obligación. En cambio, supervisores radican las cuentas de cobro a financiera que se reparte a varios contratistas que revisan y luego lo remiten a central de cuentas. Ahí ya no tiene nada que ver con una solicitud de certificado de disponibilidad ni certificado, no, porque ya eso ya está hecho. Ya está hecho, hacen a veces certificados de disponibilidad presupuestal a veces por el año. Sí, entonces, normalmente, por ejemplo, en el caso contrato. de contratación, hacen para no hacer por cada obligación un certificado, un CDP, hacen un certificado de disponibilidad presupuestal global y hasta que se quede en cero ese certificado. Es importante anotar que en la solicitud de certificados presupuestal, esa solicitud normalmente la hace el ordenador del gasto y le llega a presupuesto. ¿Presupuesto qué hace? Hace en el CID la solicitud del CDP. Y al hacer esa solicitud del CDP le está diciendo a uno el ordenador del gasto, mire, es que voy a contratar unos servicios, pero no le dice a uno qué. No es específico, no es explícito. Pero ya, cuando usted le manda al ordenador del gasto el CDP, automáticamente él ya dice, esta plata yo la necesitaba era para esto. Entonces le dice, mire, haga el registro presupuestal, porque se hizo con este contrato. ¿Sí? Y con base de ahí ya empieza a desarrollarse el contrato y a pagarse y a hacer actividades. Pero es así como estás diciendo tú, pues falta esa partecita, pero... El CDP es el registro presupuestal. No, el CDP es un certificado de disponibilidad presupuestal. Y el RP es compromiso. ¿El compromiso de dónde va a salir el recurso? ¿No es así? No, el compromiso sale de un certificado de disponibilidad presupuestal. Sí. Por eso es que están los pasos como están. O sea, primero es una solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, luego un certificado de disponibilidad presupuestal y ahí sin compromiso. Mira, les voy a decir para que lo entiendas. Esto lo envía por correo la directora. Sí. Aquí en Buenaventura. Aquí le llega a presupuesto hace el certificado de disponibilidad presupuestal y le dice a la directora, doctora, ya está el CDP y se lo envía. Entonces, allá ella hace con las indicaciones que hacen el contrato. Después de que hacen el contrato, les dice, mire, registren este contrato porque vamos a hacer una actividad en estas circunstancias. Y entonces cuando se empieza a desarrollar el contrato y a desarrollarse lo que sigue acá. Entonces, ¿qué hace después de que esté registrado? El contratista hace su tarea y radica soportes para cobrar su cuenta. Sí. ¿Sí? Después ya esto entra el registro de la obligación presupuestal. Y así debe ser en todas las entidades. Sí, para los que manejan la acción. Esto, solamente para mí esto ha evitado de que aquí entre nosotros, por eso me quedó la duda. Es del Estado, pero no es así. Público, mucha gente, porque esto ya todo queda con el ministerio. Sí. O sea, ¿qué hace el ministerio? Su presupuesto son 200 pesos, listo. ¿Usted cuánto necesita para el primer mes? 50 pesos. No, mucho. 10 pesos para enero, 10 pesos.
Ah, listo, ya, toman sus 10 pesos de sus 200, entonces le damos 10 y le quedan 190 pesos. Ajá. Y así, Va empezando. y va hasta que se cumple lo que le han asignado al Senado como presupuesto. El presupuesto, sí. ¿Sí? Y aquí, esto lo han hecho y lo están, creo que le van a hacer a regalías, no sé si ya lo hicieron, de aplicarle sí a regalías, porque regalías está perdiendo Es la que plata. ya me quedó claro, porque él me dice que son que son de asignación. Sí. Porque es que yo trabajaba en una entidad en Santa Marta también, era pues pública, pero No, ustedes los departamentos todavía no eso no se tiene. no, Entonces, no. uno depende, es de allá realmente es el RP lo importante. O sea, el CDP es simplemente un Una advertencia requisito, de- no. un requisito, es algo, sí, hay algo ya firmado, pero lo que vale es el RP, de dónde va a salir cuál es el compromiso. Sí, Ya, por eso, entonces, allá el orden, que ese es el SMART en Santa Pero Marta, eso queda a nivel departamento. eso es porque, departamento, ¿qué es lo eso que- no, eso es distrital. Sí, bueno, a nivel del distrito. ¿Qué es lo que quiere el Ministerio de Hacienda? Que todos los departamentos tengan este manejo. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer el Ministerio de Hacienda? Agilizarle la plata. Claro. Ya no le Hay va a más hacer control. transferencias para que cojan la plata y hagan ¿Por otras qué? y Porque entonces llegaba el momento del pago y no tenía uno RP, entonces no le pagaban, Sí. porque Que no había compromiso. no sí, había compromiso. A mí me pasó. No, ¿sabe cuál es el defecto de las transferencias? Hasta hace poquito me voy a entender porque como yo no estoy en el departamento, estoy acá en la ciudad, Sí. en la ciudad capital, pero en los departamentos les llega la plata de las transferencias al gobernador. Claro. Y el gobernador es el que hace las ochas. Y el que dispone. Ah, usted alcalde me cae bien. Eso sí, lo que A no mí puede me hacer llegó el mi fecha gobernador y a es, todos. Y si no toca teníamos ayudarle RP. a No su pueblo, teníamos. Por eso a yo Sagún, quedé, 250 yo quedé mil enredada, millones porque hay en el orden primero, registro presupuestario y mensuales planificación. tiene que girar. Ya. Sí. Sí, y lo hace por la ley de transferencias del presupuesto general de la nación. Y es obligatorio y es imparalizable eso no tiene ninguna excusa, tiene que hacerlo. Lo que pasa es que cuando ya le llega al señor gobernador, el señor gobernador de este caso me cae bien, venga, te mando cae bien, tome. Pero el que no me cae bien, Todas sí. pero para las horas, pero para efectos de gastos de nómina y de esto tiene que ser. Sí. Girar. Sí, tiene que girar, pero si no quiere, no gira. Y se puede echar una semana, porque Y en más. Magdalena pasa. Y más, pero ¿sabe quién es el responsable de eso? No es el alcalde, es el gobernador que no le Sí, da la plata al alcalde para que él pueda ejecutar el presupuesto. Entonces, volviendo al tema de lo del instructivo técnico, Sí. la idea fue hacer un trabajo aquí en el Senado de la República porque no hay un manual, una guía, nada de eso con respecto a asignación. Yo empecé a trabajarlo para las 3 secciones. Hice para presupuesto, para contabilidad, todo eso en base de asignación. Ahora vamos a la parte de pagaduría, para que lo observe, ejemplo. Terminamos por acá, que creo que es. Listo. En la parte de sección de pagaduría. Mira, estemos acá, por favor. Dice, orden de pago presupuestal puede ser beneficiario final o traspasa pagaduría. Tipo de pago para contratista, proveedor, viático, servicios públicos, nómina, contrapasa pagaduría, impuestos prediales, impuestos vehiculares, membresías, auxilios educativos y cesantías. No sé si se me escape algo más que se pague en el Senado de la República. Pero, por ejemplo, son la deuda, que nosotros también la pagamos. Ah, no, al porque la ministerio. deuda está aparte. Sí, Sí. entonces, Lo mira, de la Contraloría también, ese es otro. también está aparte. Ah, ok. Entonces, para ese tipo de orden de pago, ¿qué requisito se necesita para hacer la transacción? Una obligación en estado generada con saldo por ordenar mayor a 0, una cuenta bancaria en estado activa y el perfil pagador central. La ruta, entonces yo les muestro cómo es la ruta. Una orden de pago. Ay, pero aquí me faltó gestión de gastos, EPG. Sí, EPG. Y luego, orden de pago presupuestal de gastos, crear y sin instrucciones adicionales de pago. Aquí está el menú, tener identificado el número de la obligación y digitar en la casilla de obligación presupuestal,
El sistema automáticamente presenta la obligación presupuestal con todos los datos vinculados, así como las pestañas de línea de pago, ítems de afectación de gastos, deducciones e información de pago. Se selecciona la información de pago y se diligencia la información correspondiente al tipo de beneficiario. Entonces, tengo dos modalidades. Beneficiario final para que los recursos sean girados al beneficiario de la obligación o traspaso a pagaduría para que los recursos sean trasladados a una cuenta bancaria autorizada de la entidad. Perdóneme, Kate, beneficiario, para que los recursos sean girados directamente al beneficiario final. Bueno, entonces, espera. Directamente al beneficiario de la obligación. Sí. ¿Listo? Entonces, para el caso de que sea beneficiario final, se debe seleccionar la información que corresponde al tipo de cuenta bancaria y digitar el número de la cuenta bancaria. O sea, les muestro el pantallazo, que es donde yo selecciono un beneficiario final, escojo ahorros, coloco la información y luego ahí sí la fecha límite de pago. El sistema automáticamente me va a arrojar la información de la cuenta bancaria. Como es una información sensible, lo que hice fue modificar ahí información. Sí, perfecto. Entonces, en caso de que el tipo de beneficiario sea traspaso a pagaduría, el sistema habilita la lupa para que se elija la cuenta bancaria donde se recibirá el valor del pago. Se debe definir la información que corresponde al beneficiario del pago y cuenta bancaria de tesorería. Seguidamente hacer clic en el botón aceptar. O sea, yo selecciono acá con la lupita, selecciono la cuenta bancaria, le doy a aceptar y ahí termino con la selección de la cuenta bancaria de tesorería. Le hizo falta la que va a traspaso a pagaduría en el anterior, si tú miras. Es que aquí es cuando sea un traspaso a pagaduría. Traslado a pagaduría, ya dice. Le hizo falta esa sí, o sea, ese pantallazo. Ese pantallazo, sí, para mostrar de que bueno, es un traslado a pagaduría. ¿Sí me entiendes? Listo, pantallazo. Pantallazo, traslado a pagaduría. Listo. El sistema carga los datos de la cuenta bancaria en la pantalla principal para los dos tipos de beneficiarios. Escoger la fecha en límite de pago, programando 2 días hábiles para pago. Se diligencia datos administrativos con la información que brinda la obligación presupuestal y hacer clic en aceptar. Entonces, uno diligencia los datos administrativos y finalmente hacer clic en el botón guardar. El sistema enviará un mensaje indicando que la orden de pago fue creada exitosamente. Entonces, una vez generada la orden de pago, el perfil pagador central debe autorizar la orden de pago a través de la ruta, sistema de cuenta únicas nacional CUN, administración, órdenes de pago, autorizar órdenes de pago y el sistema presenta la siguiente pantalla. Clic en la lupa de órdenes de pago, elegir el tipo de orden de pago, en este caso debe ser orden de pago presupuestal, clic en la lupa y seleccionar las que se han generado, luego clic en el botón aceptar. O sea, quiere decir que si yo selecciono el tipo de orden de pago acá, me va a salir el resto acá. Sí. Al dar clic y yo le voy a dar a aceptar. Una vez seleccionadas las órdenes de pago que el pagador requiere aprobar, hacer clic en el botón aprobar, automáticamente el sistema generará un número consecutivo de la tarea de aprobación. Después de este procedimiento es necesario validar la gestión de la orden de pago presupuestal dando clic en el avance de procesamiento para identificar su estado en unos minutos posteriores. Debe reflejar el estado finalizado. Ahora, otro tipo de orden de pago es el tipo de nómina, pagos especiales. ¿Qué requisitos requiere para la transacción? Una obligación en estado generada, una obligación con tipo de nómina, archivo de dispersión TXT generado por la sección de registro y control y comprimido en zip, la firma digital encriptada con el aplicativo KSI o certicámara autorizada por la entidad para generar archivo. El asterisco es el nombre que uno le da al archivo y termina en P7Z. La orden de pago denomina el tipo de beneficiario es beneficiario final. Y perfil pagador central para asignación. Las acciones, bueno, entonces, antes de generar la orden de pago, yo tengo que ir a obligación, instrucciones adicionales de pago, tip, nómina y pagos especiales. Entonces,
es diferente el proceso de generar una orden de pago, porque yo tengo que ir primero a la obligación. A la obligación, sí, para poder después de firmado el archivo de la nómina, poderlo cargar. Ahí me da la opción para poder llamar el archivo que ya, primero lo comprimo, ojo, ahí lo comprimo. Sí, Yo lo es que ahí está comprimo comprimido. en sí y ya después que esto lo firmo. Si el archivo está bien, pasa. Y cuando yo entro a obligaciones y dice registrar sin instrucciones, DIF nómina pagos especiales, le pico ahí y me manda la opción de llamar el archivo. Los archivos, el archivo que ya comprimí, que ya firmé. Me lo llama y al llamármelo, ya queda automáticamente vinculado al CIF. ¿Sí? Porque ya está bien. El CIF me dice que ya está bien. Lo acepta el CIF y después se hace como si hiciera una obligación normalita. Bueno, el sistema cargará para ingresar a la transacción. Luego seleccionar de la lista desplegable en el campo tipo de carga la opción nómina. Seguidamente hacer clic en la lupa para que el sistema presente la obligación disponible y poder vincular el DIP. Jefecito, yo hasta acá llegué y porque ahí quito cambiar. Sí, mira. Cuando tengamos la oportunidad Mira, ¿qué sigue ahí? Cuando estás ahí, tú le marcas allá en la lupa y ahí le manda el concepto de nómina, ¿sí? Sí. Con el valor. Después dice generar carga. Cuando yo le pico generar carga, ahí es cuando me despliega la posibilidad de montar el archivo. Exacto, de montar el archivo. Y al montar el archivo ya hago la obligación común y corriente. Perdón, hago la orden de pago, pero primero cuando le doy el número de la obligación me manda otro recuadro y tengo que ratificarle el número de la obligación ahí. Se la ratifico y ahí sí la pido como una orden de pago normalita. Sí. O sea, el de la nómina es especial, es diferente el proceso, por eso es necesario compartirlo acá, porque es un procedimiento diferente a generar una orden de pago normal, así para contratistas, proveedores, servicios públicos, o sea, la normalidad de día a día. Después de esto, como dice el jefe, dice que seleccionar la obligación y hacer clic en generar carga. Listo, lo que había dicho, que uno seleccionaba acá el número de la obligación y generar carga. Previamente el archivo de dispersión TXT debe estar comprimido y firmado por el pagador, generando un nuevo archivo que termine en el nombre del archivo, en zip, que está comprimido y termina en P7Z. Este archivo contiene la información del detalle de pago de los funcionarios de la entidad para la nómina del mes que se está realizando el pago, de modo que permitirá cargarlo en el sistema. Posterior, dar clic en el botón cargar, o sea, cuando uno monta aquí el archivo. Entonces, tener en cuenta las validaciones que se pueden presentar, porque siempre ocurren errores. Que el tercero referenciado se encuentre vigente y como funcionario. Que la cuenta bancaria del tercero funcionario esté activa. Que el tercero en referencia corresponda al tipo DIP que se selecciona en la transacción y que fue definido en la obligación. Que el tercero no esté repetido en el archivo. Que la suma del valor total de devengado de todos los terceros del archivo sea igual al valor bruto de la obligación. Que la suma de las deducciones, valor retefuente más valor otras deducciones de todos los terceros del archivo sea igual al valor de las deducciones de la obligación. Y que la suma del valor a pagar de todos los terceros del archivo sea igual al valor neto de la obligación. A mí me está dando todo ese tipo de validación cuando se presentan errores. ¿Y sí, qué nos ha pasado? Sí, claro, ha pasado porque pues de pronto allá obviamente no es de nuestro. No, sí, claro. Sino allá cuando montan el archivo en el registro y control. Entonces, el sistema hará las validaciones respectivas y si son exitosas, genera un mensaje, documento de carga masiva DIP nómina con el DIP número tal. O sea, ¿qué quiere decir? Que fue exitoso. Fue validado el archivo en el sí. Hacer clic en cerrar y seguidamente hacer clic en salir. Proceder con la generación de orden de pago. Entonces, cuando se va a hacer la orden de pago, entonces yo sí tengo que ir a la lupita de la obligación y se debe diligenciar en la casilla de obligación el número de documento de la nómina con DIP. Entonces, luego aquí yo tengo que colocar el número de la obligación, la lupita, la selecciono y lo doy a aceptar. Y automáticamente ya deja hacer el proceso de la orden de pago.
Entonces, es el mismo proceso de ahí en adelante como el anterior. La diferencia es que realmente aquí sí toca diligenciar la cuenta bancaria de Del la Senado. entidad. Del Senado. Eso sí es obligatorio. 2 días hábiles, datos administrativos y guardar. Luego, otro tipo de orden de pago es la del neto cero, que es para planilla ARL positiva, deuda pública, Contraloría General de la República. Es lo que yo vi diferente porque son 3 tipos de orden de pago. Requisitos para esa transacción. Una obligación en estado generada con saldo neto cero, porque es totalmente deducción. Perfil pagador central para asignación y fecha de pago siempre va a ser el mismo día que se está realizando. O sea, ese es el primer proceso de esa ARL, es una especie de endoso, pero con la fecha de hoy. No es un endoso. No, el primer proceso, sí. Tú generas la orden de pago y es el mismo día porque es Por eso, totalmente lo único que se deducible. diferencia el endoso es que el endoso uno le dice que a los 3 días y este es el mismo día, pero Sí, es este es el el mismo primer día. proceso. Y ya los otros procesitos que son algo como medio enredados, pero no es difícil. Bueno, el mismo proceso que usted diligencia para obligación, datos administrativos. Aquí lo que me hace falta es un pantallazo porque no tengo, como porque no hay una obligación de cero. Madre, ayer la hicimos. ¿La de ARL? Sí, la de la hicimos ayer. Ah, No dijo nada, usted no dijo nada. Yo le he dicho, y estoy esperando ahorita que cuando la ¿tiene la nómina, nómina? mañana si llega, la hacemos ahí y todos que estemos ahí, miremos cómo es que se hace para que tengamos, sí, Cate presentó esto, Cate presentó aquello. Entonces, bueno, este me haría falta los pantallazos acá. Sí. Y cómo se genera un reporte de orden de pago presupuestal. Yo puse aquí modificando la información, quitando la sensible, hasta que nadie sepa de quién es, y Sí. ya. Eso es Listo. lo que se termina con pagaduría. ¿Algo más que añadir para la sesión de pagaduría? El tema de embargos, pero pues eso ya es con Carlitos. Esa es una parte. Y con respecto al Excel, hasta ahora hay un documento instructivo técnico de orden de pago, porque hace falta hacer de cada uno. Lo que más es importante, cambiar los estados, el de aquí de las extensivas, aquí las órdenes de pago, traslado pendiente por legalizar, pagos no exitosos de pago masivo, compensaciones, todo eso va a tener instructivos técnicos, jefe. Pero bueno, porque ya uno, ay, que voy a hacer la ARL y fue madre, no, ¿cómo es esta vaina? Ya es el primer paso y lo otro, Catherine, con ese instructivo, listo para la foto. Me parece muy bien, o sea, lo que le hace falta en el juicio, mire, es cosas muy poquitas. O sea, me parece que está muy completo eso. ¿Usted qué dice que maneja la ARL? Y a ver la profesora Dayana y el profesor Orlando. Está excelente. Ese trabajo que se va a llevar al aniversario, eso puede ser un trabajo para desplegar. Uy, claro, es que esto, ¿sabe qué le voy a decir? Si usted lo hace completo, se lo van a quitar para dárselo a varias entidades. Sí. Porque aquí usted busca procedimiento en internet y buscan los procedimientos. No, mira, los manuales están, pero ¿sabe qué le voy a decir? Pero no están así explicados como lo está haciendo. Bueno, yo Ahí aquí está bien. yo he buscado muchos instructivos, procedimientos de otras entidades y cada uno tiene su forma. La mayoría son procedimientos que no tienen los pasos a pasos en Civil Nación, porque yo estuve mirando. Todo eso por cada entidad. Todo eso lo estaba buscando. Y yo encontré con el Ministerio de Defensa, que sí, efectivamente hay los pasos a pasos, porque, por ejemplo, es el del Ministerio de Defensa. Ese tiene su paso a paso, pero no tanto. Mucha palabra. Mucho bla, 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 Sí, un poco y vean, técnico. tiene sus paso a paso. Pero los pantallazos, así como nosotros, Puntual. ¿sí ve que es solo bla, bla, bla?
mucha Sí, lectura. tiene mucha lectura. Y esto es la práctica, o sea, lectura y práctica. Es más, ¿sabe qué? Yo aprendí en la práctica, no en la lectura. Y todos los procesos, porque yo manejé cadena presupuestal. Yo era el único que manejaba cadena presupuestal. Ahorita tienen como 4 o 5 haciéndolo. Yo solo lo hacía. Desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y era contratista, yo no. Pero yo sabía para dónde era aquí. Sí, Dios me ha mostrado el camino. Y ese es el del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es donde nace lo del CID Nación. Muy bacano, le cuento que muy bacano, la felicito y bacano, chévere. Aquí todos nos vamos a beneficiar los que estamos acá, si queremos. ¿Cuál es la idea? La idea es que nos sentemos, quien quiera aprender, cuando si mañana llega la nómina, los que estén van a aprender. Vamos a sentar con calmita, paso a paso, así como les he enseñado, así como acá los 3 profesores, como les he enseñado. Los que estén acá, mañana van a aprender. ¿Era el lunes? Perdón, el lunes. Este lunes. Ay, tengo que mirar porque si llegó ahorita, pues nos sentamos ahorita. ¿Cierto? Ay, bueno, entonces, compañeros, de verdad les agradezco mucho No, la la felicitamos. asistencia y próximamente estaré enviando un formulario para que lo diligencien porque eso es para la universidad. Hágale, yo lo apoyo, yo le ayudo. Gracias, muy amable. Esto ya lo hace, pero porque estoy ¿Cómo la vio para Sí, la tesis de está hablando con mañana el doctor la graduamos? Lo único que lo que ella dice que es cierto, es del propio tema presupuestario que le faltaron las 11